Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día viernes, que terminó con una semana política, pero hoy día vamos a salir un poco de la política, pero vamos a entrar a un tema que sin duda es de interés de cada uno de los salvadoreños. Me refiero a la medicina. Esta noche mi invitado es el director nacional de medicamentos, el doctor Vicente Coto. Buenas noches, doctor, bienvenido. Buenas noches, Nacho, y siempre es un gusto estar aquí, pero Gracias. También me está quitando minutos de sueño. ¿Ah, sí? Sí, acuérdese que Yo sé que usted se acuesta temprano. Pero ahí vamos. Bueno, muchos temas que tocar. Vamos a partir por una evaluación. Van 2 años y medio de la aplicación de la ley de medicamentos, una ley que no me recuerdo bien, pero creo que fueron 7 o más años que estuvo ahí, 9 años que estuvo en la Asamblea Legislativa y que no lograban los diputados ponerse de acuerdo para aprobarla. Finalmente se aprobó hace 2 años y medio y toda la función, todo el manejo de la ley fue dada a esta Dirección Nacional de Medicamentos que fue creada junto con el doctor Vicente Coto. ¿Han habido alguna información en los últimos días interesante de hablar sobre lo que se ha dicho, problemas con farmacia, de abastecimiento, de almacenaje de medicamentos? Vamos a hablar de precios de medicamentos, etcétera, calidad, ventas por internet, etcétera, pero también, digamos, vamos a hacer un balance general. 2 años y medio. ¿Hemos mejorado? Sí, definitivamente. Hay como dos énfasis que nosotros hemos dado desde el inicio. Uno es el tema de precios, por supuesto, pero el otro es el tema de calidad, que es un tema que, si bien es cierto, es muy complicado, pero me parece que sí se han comenzado a dar pasos ya en firme hacia darle a la población medicamentos seguros, eficaces, de calidad. Y creo yo que en este sentido me parece que este primer organismo regulador que se crea en Centroamérica en el tema de medicamentos viene a resolver precisamente ese conflicto que siempre existe entre lo que es la libertad empresarial por un lado y por el otro lado el derecho del usuario a que no se vulneren precisamente sus derechos, y ahí es donde surge la obligación del Estado de regular, y en este caso los medicamentos que son tan vitales. Perdón, ¿no hay en el resto de países de Centroamérica una instancia reguladora? ¿Cómo no? Lo que existe en Centroamérica es una sección del Ministerio de Salud que se encarga de el registro de los medicamentos. Ya, pero como tal, como una autónoma. Sí, lo que pasa es que los organismos reguladores tienen 5 funciones básicas, Ajá, de los cuales uno de ellos es el tema de registro. Pero además está el tema de vigilancia, de investigación, de ordenamiento. Solo El Salvador tiene todo eso. Solo El Salvador. Solo El Salvador. Y por cierto que en Latinoamérica existe una gran discusión. Precisamente en su natal Chile existe desde hace un par de años una discusión porque se quiere precisamente pasar a que el organismo regulador de Chile tenga autonomía también. O sea que esa es una discusión a nivel de las Américas. Quizás el primer país que comenzó con esto fue Estados Unidos a través de la FDA. Muy temprano en el siglo comenzaron precisamente a establecer este organismo regulador que persigue eso, persigue tener ese equilibrio entre lo que es el ordenamiento, las iniciativas privadas, el negocio de medicamentos, y por el otro lado que no se vaya a abusar de los derechos de los usuarios. A ver, en cuanto a calidad, después dejamos precio, que quizás puede ser más difícil. ¿Cuánto hemos avanzado en calidad? Bueno, en control de calidad de medicamentos. El tema de calidad de medicamentos es muy complejo, porque va desde la determinación de la equivalencia de un medicamento con el que hizo el estudio original hasta la distribución y almacenamiento de los productos, pasando por la manufactura. De tal manera que este tema de calidad es un tema que va englobando diferentes instancias y cada una tiene su verificación de calidad de manera diferente. Por ejemplo, cuando uno va a determinar la calidad del proceso de manufactura, se hace precisamente a través de las guías de buenas prácticas de manufactura para garantizar que la empresa que está haciendo el producto siempre haga el mismo producto con la misma calidad. Diferente es... Pero ustedes tienen control en términos de agarrar un producto determinado y someterlo a un análisis, ¿no? Sí, lo que pasa es que ese es el resultado. Ya. Y nosotros estamos determinando la calidad de todo el proceso. Ya. Entonces, nosotros, por ejemplo, de nada sirve evaluar un solo medicamento puntualmente, sí, dejando a un lado todo el proceso de manufactura. Por supuesto, y este es el otro extremo de la calidad, que es el tema de la dispensación. Nosotros tenemos que asegurar que las farmacias tengan las condiciones adecuadas de almacenamiento para garantizar que el producto no se va a degradar.
El producto es una sustancia química que es susceptible de vamos a volver nuevamente a la calidad. Me llevó a la farmacia, que es un tema que está en este momento, porque usted encontró una cantidad importante de farmacias en Sonsonate y en Usulután, que fueron sancionadas porque no tenían las condiciones adecuadas para el almacenamiento, y básicamente no tenían aire acondicionado, estaban no han sido sancionadas. ¿No? No. Esta historia es interesante, Nacho, ¿Por qué? porque nosotros comenzamos con la denuncia de un ciudadano que llegó precisamente porque su nieta, cuando estaba recibiendo un jarabe para vitamínico, comenzaron con náuseas. La llevaron donde el médico y el médico les dijo que estaban tomando, les enseñaron el frasco y dijo, no, el frasco contiene un producto que es el que le está afectando a la salud. Se acerca a la dirección de medicamentos, nosotros enviamos esto al laboratorio de control de calidad nuestro y determinamos que este producto ya no estaba cumpliendo la calidad de vida, se había degradado uno de los minerales y se había convertido en una sustancia que es la que precisamente le ocasionó los vómitos a las niñas, y además ya no tenía la potencia de vida, estaba cristalizado el producto. Cuando fuimos a la farmacia que le vendió el producto, nos dimos cuenta que las condiciones de almacenamiento eran las que había provocado precisamente la pérdida de la potencia del producto. Esta farmacia se encontraba a 33.8 grados centígrados. Nosotros tenemos los productos aquí acondicionados para estar en lugares por debajo de 28. O sea, los estudios de estabilidad que se hacen son precisamente para productos que se van a mantener abajo de 28 grados. Entonces, tener los 5 grados arriba significa que ya en ese momento se pierde la garantía de que esos principios activos se van a mantener activos y se comienza a degradar el producto, y ahí es donde se pierde la potencia. Pero no solo eso, sino que en este caso también se convirtieron en productos que entre otras cosas, le inducen el vómito a los menores. Doctor, pero yo he entrado a muchas farmacias de este país que no tienen aire acondicionado. Sí. Que no tienen aire acondicionado. Me acuerdo que una vez, una cadena importante, llegué y habían 50 grados, yo creo 40 grados, y pregunté, y mire, ¿los medicamentos pueden estar aquí sin aire acondicionado? No sé, no sabemos, pero se echó a perder el aire acondicionado. Llegué 15 días después y seguía el aire acondicionado malo. Llegué 2 meses después y seguía malo. Entonces pregunté ahí a los dependientes y me dijeron, es que no hay aire acondicionado. Sí. Nos hacen decir que se echó a perder. Y estoy hablando de una de las cadenas más importantes de este país, que tiene varias sucursales en aire acondicionado. Uno que compra, digamos, ¿cierto? El paciente que va a comprar un medicamento debiera denunciar cuando una farmacia no tiene aire acondicionado. Por supuesto. Porque obviamente si afuera hay 29 grados, que es normal en San Salvador cualquier día del año, adentro está 33, 34, obviamente. Sí, yo creo que por supuesto que es necesario, y precisamente este caso que acabo de relatar es producto de una denuncia. Sin embargo, además de la denuncia, nosotros iniciamos ya este mes de julio un programa de inspecciones en las 1.850 farmacias que tenemos ya ubicadas, y precisamente vamos tras la observación de las condiciones de almacenamiento. Y en este caso, evidentemente, una de las cosas es la temperatura, no es la única. Humedad es otra, me imagino. Humedad, y la otra, por supuesto, es las condiciones de almacenamiento en la bodega. La farmacia tiene una bodega que muchas veces uno no la mira porque claro, está afuera, pero esas condiciones de la bodega tienen que ser incluso mejores que donde están en la estantería de los productos. Y ahí nosotros encontramos ahorita, no sé si usted tuvo la oportunidad de ver las fotos que presentamos, no, pero nosotros encontramos ahí las bodegas en muy mal estado. Habían productos, por ejemplo, que estaban almacenados hasta el cielo de la farmacia, de la bodega, lo cual es completamente incorrecto. Tenían cables de luz eléctrica. Perdón, doctor, ¿tienen que quedar espacios? Sí, lo que pasa es que acuérdese que el aire caliente está arriba en el cielo. Sí. Entonces, si usted topa el producto al cielo, es donde más alta está la temperatura. Ya. Por otro lado, habían zapatos tirados, había comida, había suciedad, habían unos anaqueles que estaban muy cerca del baño, el baño sin puerta, solo con una cortina de plástico. O sea que francamente las condiciones de almacenamiento de esas bodegas estaban perjudicando la actividad del producto. Y yo me pregunto, ¿cómo se sentirá un laboratorio que gasta tanto en mantener la calidad del producto para que después lo echen a perder por el mal almacenamiento en una farmacia? Entonces, todo este proceso tiene que controlarse la calidad, y yo entiendo que esto lo vamos a ir logrando
progresivamente, pero tenemos que estar en la ruta correcta. ¿Aquí no había ningún tipo de norma en relación a cómo debe regirse una farmacia? Lo que pasa es que la norma que aquí se estableció es una norma para la apertura, pero jamás se hizo una inspección ya de una farmacia funcionando. De hecho, nosotros, como nos hemos mantenido en el tema de precios y hasta que logramos tener ya nuestro laboratorio instalado en diciembre, hemos comenzado ya a caminar un poco en el tema de precios. Estamos conscientes de que esto nos va a tardar más o menos unos 3 años. Acuérdese, Nacho, que nosotros tenemos que verificar la calidad de cerca de 14,000 productos en más de 2.500 farmacias. O sea que estamos hablando de un universo amplísimo. Pero la idea es que tengamos la ruta correcta. Y yo creo que es importante lo que usted menciona de la denuncia ciudadana. Eso es clave porque en aquellos casos más graves, nosotros de inmediato vamos a procesar, a inspeccionar y en el caso de ser necesario, pues a sancionar. Doctor, ¿es correcto entonces decirle a la gente, si usted entra a una farmacia y usted se da cuenta que ahí no hay aire acondicionado, porque yo creo que toda farmacia tiene que tener aire acondicionado, estamos en El Salvador, tiene que tenerlo, ¿no? Doctor. Salvo que estén en La Palma o en algún lugar. Ya, pero en San Salvador por supuesto, o las ciudades calientes tiene que supuesto, tenerlo. Por supuesto. Por lo tanto, una farmacia que no tenga aire acondicionado, la gente no debiera comprar ese medicamento, debiera preocuparse por ese medicamento, la calidad que puede estar. Yo creo que es importante que el primer paso sea que el usuario empiece a exigirle a la farmacia las condiciones de almacenamiento adecuados. O sea que eso para mí es muy efectivo. El hecho de que se comience ya como usuario a exigir nuestros derechos, porque nosotros tenemos derechos. Cuando llegamos a un establecimiento que está almacenando medicamento y que es importantísima las condiciones de almacenamiento, que nosotros comencemos a demandar la presencia de las condiciones adecuadas, una de ellas es la temperatura. La segunda cosa importante, por supuesto, es que hay ciertos medicamentos que son más susceptibles a los cambios de temperatura. Claro. Por ejemplo, las suspensiones. Y casi siempre en el empaque secundario ahí del producto, el envoltorio, digamos, ahí aparecen las condiciones del fabricante. Por ejemplo, en este producto en cuestión que estamos hablando, esta vitamina, ahí el fabricante había colocado en el empaque que debía de mantenerse por debajo de 30 grados. O sea, ya el fabricante le dice, mire, yo le garantizo la calidad si lo tiene debajo de 30. Si lo tiene en 33 ya no. Bueno. Y también la gente debe saberlo. Sí, sí. O sea, si alguien mantiene un medicamento adentro del vehículo, hay gente, digamos, que anda con algún tipo de medicamento adentro del vehículo y lo deja todo el día dentro del vehículo, un vehículo puede estar expuesto a 50 grados cuando está bajo el sol. Claro, claro, claro. Y la otra cosa también es el almacenamiento en casa. También. Porque si usted, por ejemplo, utiliza la cocina para guardar medicina, la cocina tiene momentos en los cuales la temperatura se eleva. Entonces es importante que esas condiciones de almacenamiento se cumplan en toda la cadena, incluyendo nuestras casas. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Bueno, hablamos de calidad y siempre es importante ir entendiendo un poco y conocer y además transformarnos en consumidores exigentes. Tan importante eso, porque la exigencia al consumidor, la exigencia dentro de la ley, ¿no? La exigencia dentro de la norma ayuda mucho a que los productos, los oferentes mejoren en sus servicios. El otro era precio, el otro gran tema, digamos, importante de precio. Esto se inició con todo un proceso, tengo entendido que tiene un año básicamente que se pusieron los precios. Estamos para el segundo año. Para el segundo año se fueron poniendo primero, digamos, en cantidades, no se partió con un control de precios de todos los medicamentos, usted dice que son 14,000. ¿Cuánto ya tienen el precio ya regulado? La totalidad de los que la ley nos permite son 7,500. ¿Los otros 7,500 qué? Nosotros podemos regular precios únicamente a los que tienen la modalidad de venta con receta. A los que son de venta libre, no. La ley hizo esa excepción, de tal manera que en el artículo en cuestión separó a los medicamentos de venta libre de la regulación de precios. O sea, los cosméticos... No. Estamos hablando, por ejemplo, de antigripales, analgésicos, productos que usted encuentra, por ejemplo, en un súper. Que, por cierto, son productos de primerísima necesidad que la gente busca con frecuencia y que esos estaban excluidos de la regulación de precios. Entonces, algunas personas se han quejado de que esos medicamentos han ido subiendo de precios. Pero los que teníamos que regular, según la ley, esos ya están desde el año pasado. El año pasado sacamos 3 periodos, 3 listas, y con las 3 listas cumplimos el universo. Este año, el 14 de enero, sacamos una sola lista donde estaban incluidos todos los medicamentos que podíamos regular. Por ejemplo, ¿cómo se entiende el acetaminofén?
¿La acetaminofén? Venta libre. Pero muchas veces viene en receta médica. Sí, no. Lo que pasa es que es la modalidad. Ya. O sea, el hecho de que un médico la recete, no puede recetar un medicamento de venta libre. Claro. Yo le puedo recetar a usted como médico un antigripal, Ajá. que es un medicamento de venta libre. Pero la condición de venta libre la hace el medicamento, no el médico. Y la condición la hace precisamente porque son medicamentos que usted no necesita de un diagnóstico para determinar la utilidad del producto, en primer lugar. En segundo lugar, que usted tiene seguridad para el consumo. Y en tercer lugar, que usted entiende que es un medicamento que no lo puede tomar más de 3 a 5 días. Pero también tiene que saber si la persona es alérgica o no alérgica, no. si tiene otros condicionantes. Pero eso es... Porque si no, no le van a servir para nada. No, eso no solo las Ya. medicinas. Usted, por ejemplo, tiene que saber si es alérgico al pescado y no consume pescado. Correcto. La alergia es una alergia que usted tiene que saber cuál es el alérgeno que usted tiene y ese no lo consume, independientemente sea con receta o sin receta. Y en el caso de la indicación, estamos hablando de condiciones que no necesitan de diagnóstico médico. Una gripe. Claro. Un dolor de cabeza que a usted le apareció, se asoleó y de repente le dio un dolor de cabeza, se toma un analgésico. Ahora, si usted tiene un mes el dolor de cabeza, ese ya hace tiempo requería ir donde el médico. Y hay gente que utiliza mal los medicamentos de venta libre, porque comienza a consumir, por ejemplo, analgésicos, que es el clásico ejemplo, por ese dolorcito de cabeza que no se le quita, se toma su analgésico y así se mantiene, y lo que tenía una hipertensión arterial hasta que le da un derrame. Entonces es importante saber que estas condiciones no deben ser tomadas más de 3 a 5 días. Si usted tiene la condición, le permanece, usted tiene que consultar donde el médico. Bueno, sobre todo ahora que la gripe no duran 5 días. Mucha gente me dice, me dura 15 días una gripe. Usted todavía tiene tos, ¿verdad? ¿Ah? Usted todavía anda con tos. No, soy alérgico, es diferente. El estudio me produce alergia. El trabajo, ¿no? El trabajo. Bueno, doctor, ¿ha bajado los precios de los medicamentos? Sí, nosotros tenemos un grupo de medicamentos, porque hay 3 tipos de medicamentos en cuanto a precios. El primer grupo es aquel medicamento que ha bajado considerablemente de precio. El estimado que nosotros tenemos es de que la población en el primer año ahorró cerca de 60 millones de dólares, que no pagó comprando el medicamento. El segundo año vamos más o menos un poquito más de un ahorro más elevado. Sin embargo, ese es el primer grupo que afortunadamente son aquellos medicamentos de uso crónico, clásicamente, medicamentos de uso crónico, es decir, que el paciente continuamente está usando y que estos productos uno normalmente sabe cuánto le cuestan. Ahí es donde típicamente el medicamento ha bajado. Hay un segundo grupo de medicamentos en los cuales el producto ya se encontraba por debajo del precio de venta máximo al público y entonces algunos laboratorios incluso le subieron el precio. Ese es el segundo grupo de medicamentos. Lo que pasa es que la ley no nos ordena a regular el precio de los medicamentos, sino a poner un precio de venta máximo al público. De ahí por debajo debe de haber competencia y cada laboratorio debe decidir a dónde se ubica. Y hay un tercer grupo de medicamentos que no han bajado de precio, sino han subido el precio y que en este caso son los medicamentos de venta libre, que ahí, como decía hace un momento, nosotros no podemos meternos en la regulación de estos precios porque la ley excluyó a este grupo de productos. Usted hablaba, digamos, de precio máximo y ese precio máximo los laboratorios lo ponen de acuerdo a cómo crean el precio y esto produce competencia. Y se ha producido competencia porque algunos decían exactamente que una regulación lo que podía hacer es terminar con la competencia. Y no solamente eso, sino que además provocar escasez de medicamentos. Nosotros sostenemos que en este país no había competencia. Y la verdad es que usted tiene, por ejemplo, 2 productos que tienen el mismo componente. Uno se vendía a $80 y el otro a 5. Y el que se vendía es el de $80. Y uno dice, ¿por qué? Le voy a poner un ejemplo. Laboratorios Chile. Laboratorios Chile, con altos estándares de calidad, traían productos que se vendían muy por debajo de los productos competencia y el otro que valía muchísimo más es el que se vendía en primer lugar. Entonces, nosotros creemos que con la ley de medicamentos una de las cuestiones que está pasando es que la población está entrando en la conciencia de que el medicamento realmente no es de calidad por el precio, sino que la calidad se mide de otra manera. Usted puede tener productos que se venden a alto costo y no son los que tienen mejor calidad.
Entonces, con la ley de medicamentos se ha abierto el mercado. Usted ahorita tiene más de 1.200 nuevos medicamentos que tienen calidad, etcétera, y que han entrado al mercado. Entonces, se ha ampliado la base de oferta del medicamento. Yo creo que el tema de la competencia se va a ir viendo efectivo a lo largo del tiempo. Nosotros lo primero que hicimos con el ejercicio de la ley de medicamentos es poner un techo. Es decir, dejar de que los empresarios abusaran en la venta de los medicamentos. Pero ya una vez estableciendo ese techo, entonces ahora sí tiene que entrar el libre mercado a operar con las reglas en las cuales todos tienen las mismas oportunidades. Eso todavía usted dice no se ha visto. Es que el problema es que el mercado aquí estaba extremadamente complicado en el sentido de que habían 3, 4 empresas que tenían el 80% de los productos. Entonces ellos mismos fijaban sus precios. De hecho, ahorita todavía está estudiándose en la Superintendencia de Competencia precisamente unos datos, información que nosotros enviamos que evidencia eso que estoy mencionando ahorita. ¿Pudiera darse delito por no libre competencia? Sí. No sé cómo se llama, establecer carteles de sí, precio. Lo que pasa es que ya eso no es competencia nuestra, por supuesto, pero entiendo que la Superintendencia de Competencia lleva muy avanzado este estudio y está precisamente determinando eso, porque cuando nosotros el año pasado establecimos que, por ejemplo, había una empresa que tenía 5 productos de diferentes laboratorios con el mismo compuesto y ellos distribuían esos 5 productos. La tentación en poner el mismo precio para venderlo todos igual, eso ya no es libre competencia. Porque entonces yo le voy a comprar al mismo ofertante y le voy a comprar 5 opciones diferentes. Claro. Entonces, en ese sentido, ahorita el ingreso de más alternativas de diferentes droguerías, diferentes laboratorios, eso nos está permitiendo ya que este laboratorio diga, bueno, yo voy a competir con precio. La calidad está estable. Entonces ahora voy a bajar el precio. ¿Tenemos más productos en este momento? Me refiero a esto posibilidad. ¿A los inventarios? Sí, más inventarios. Sí, nosotros tenemos ya una comparación entre el inventario de enero de este año y el de enero del pasado año. Ajá. Y nosotros tenemos un 30% más de inventario de cada producto. Aparte de que tenemos más de 1.000 nuevos productos que han entrado al mercado. O sea, ciertamente se ha ampliado la base. Okay. Y aquí... Eso puede ayudar a la competencia. Pero me quedó una duda cuando usted dijo el pueblo salvadoreño en un año se ha ahorrado 60 millones. Sí. ¿Quién se ganaba esos 60 millones? Esa es una buena pregunta. Bueno, pero no hay mucho donde... Sí, o los distribuidores o los laboratorios. Yo tengo la impresión, aunque esto es un poquito muy adelantado decirlo, pero yo tengo la impresión que el distribuidor es el que tenía el porcentaje más grande de ganancia en relación a otros países. En México, por ejemplo, el distribuidor gana del 6 al 8%. Aquí se ganaba del 25 al 35%. En Europa el distribuidor gana el 9%. Sí. Entonces, la tajada del pastel más grande era el que distribuye el producto. ¿Okay? Ahora, esto es extremadamente complicado en toda la cadena, porque aquí acuérdese usted que estamos hablando de pocos distribuidores, estamos hablando de que además hay laboratorios nacionales, 53 laboratorios, y además tenemos cadenas de farmacias, tenemos algunas cadenas que están viniendo de fuera para instalarse, y además tenemos las farmacias que son 1 o 2 o 3 en algunos pueblos. Entonces es bastante complejo el mercado como para decir, mire, el que está más afectado ahorita es en la droguería. Sin embargo, le voy a dar un dato. Todos los eslabones de la cadena, excepto la droguería, han crecido en cuanto al personal contratado. Este año. ¿Significa que los ingresos no se han disminuido? Significa que los ingresos no se han disminuido. Estamos hablando... ¿Y el número de farmacias? Porque el número de farmacias... Pareciera que en El Salvador hay muchas farmacias. Hay veces que en una esquina hay 4 farmacias. Y hay casos donde hay 4 farmacias. Bueno, yo diría que están mal distribuidas. Porque hay también zonas del país donde no hay una sola farmacia. Sí. Y cabal, hay ciudades en las cuales usted encuentra 5 farmacias. Sin embargo, el sector industria y el sector comercio ha incrementado un 7% el personal dentro de sus establecimientos. Y el sector de droguerías o distribuidores ha disminuido el empleo
en sus bodegas. Así es que, si usted me pregunta eso, yo aventurándome, porque no tenemos datos muy concretos, pero yo aventurándome le digo que el pastel que se ha reducido es el pastel de distribuidor. ¿Qué pasó con ese medicamento que antes tenía descuento? Había un montón de medicamentos que usted compraba y le decían, sí, le aplicamos el 20, 25 incluso por ciento de descuento. Mire, ¿ese medicamento quedó en el mismo precio o aún así bajó? Lo que pasa es lo siguiente. Las farmacias normalmente lo que hacían era lo siguiente. Establecían, esto es lo que nosotros vendemos al mes, y ahí ponían la sumatoria de todos los productos, y además de poner la sumatoria de los productos, decían, ok, estos son los compromisos mensuales que tenemos. Nosotros le vamos a hacer un descuento del 15% a todo. Habían productos que se sacrificaban más que otros. De pronto había un producto que tenía un margen de ganancia muy grande, solo le bajaban el 20%. Claro. Y había otro que tenía un estrecho margen, le bajaban el 20% y quedaba incluso bajo el costo. Eso es precisamente la manera en que las farmacias hacían sus descuentos. Por eso es que usted miraba 15% de descuento, 25% de descuento. Ahora, en este momento, ya el descuento está articulado a otro fenómeno que es el control de precios, que le da márgenes diferentes de ganancia. Sin embargo, ya las farmacias comenzaron desde el año pasado, cerca de septiembre, octubre, otra vez en el tema de los descuentos. Ahorita ya tenemos en este momento algunas farmacias que están haciendo el 15%, incluso hay algunas que hacen el 20% de descuento. Perdón, aplicando la regulación de precios con precios máximos, todavía, aún así pueden aplicar. Así es, todavía le pueden hacer bueno, comenzaron con el 10%, después el 15%, ahora hay algunas que ya se atrevieron al 20%. Entonces yo creo que, lo que pasa es que la farmacia obviamente tuvo su temor al principio. Y dijo, bueno, voy a ver cómo me va. Sin embargo, después de ver que todavía existe ese margen, eso también fue un poquito complicado, Nacho, porque el laboratorio estableció un precio de venta al país, el internacional. Y de ahí, la ley de medicamentos nos dice, usted lo tiene que vender aquí. ¿Okay? Entonces, tenía que distribuirse el laboratorio, la droguería y la farmacia esa disminución. No fue fácil. Ese fue un proceso de negociación entre ellos. Todavía yo recuerdo que ya casi por salir la vigencia de la primera lista, todavía hay algunos que no estaban de acuerdo y decían, bueno, ¿a cómo me lo va a dar a mí? Incluso algunas farmacias se quejaron de que le dieron productos a margen cero, simplemente para conservar el cliente. Entonces, todas esas cosas poco a poco se van a ir ordenando. Yo creo que lo más importante aquí es considerar, Nacho, la sostenibilidad de este proceso en el tiempo, porque de nada nos sirve bajar el precio del producto y que no haya. La sostenibilidad en el tiempo, y hay pendiente un fallo de la Sala Constitucional en relación a la Ley Nacional de Medicamentos. Bueno, este es un problema que nos complica las cosas, Nacho, por una razón. Una de las cuestiones que debe de perseguir el sistema jurídico en un país es la certeza en las instituciones, la certeza a la población, darle certidumbre, tener examinando un recurso 2 años, me parece que ha creado serios problemas, porque precisamente usted se dio cuenta, hace un par de semanas comenzaron nuevamente a haber manifestaciones populares exigiendo que la sala termine resolviendo. Porque eso es como decir, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Aquí lo que está en este momento en discusión de la sala es la existencia de la Dirección Nacional de Medicamentos. Bueno, nosotros... O sea, ¿quién debe regir la ley de medicamentos? Sí, lo que pasa es que acuérdense que al principio hubo una oposición, que fue una oposición férrea, y eso terminó con la presentación de 7 recursos. Esos 7 recursos contienen la solicitud de examen de inconstitucionalidad de más de 14 artículos. Y el primer artículo que se cuestiona es donde se crea la Dirección de Medicamentos. Eso todavía no lo ha resuelto la sala. La sala únicamente ha pronunciado básicamente 2 resoluciones. Una que es en el tema, por el orden cronológico se lo digo, en el tema de los médicos en las farmacias. Y ahí lo que hizo es que resolvió una medida cautelar. Resolvió suspender el acto reclamado. En palabras muy sencillas, nos dijo, Dirección de Medicamentos, usted no puede aplicar ese artículo donde se prohíbe la presencia de médicos en las farmacias. Esa es la primera resolución. Hasta que haya un fallo definitivo. Lo que pasa es que ya lleva 2 años. Entonces, una medida cautelar que ya va 1 año. ¿Estaban incluidas las inyecciones ahí o no? No, porque eso no es una cuestión del médico. Ya. Ahora, lo que pasa es que en ese caso,
cuando nosotros examinamos el razonamiento, Sí, sí. los argumentos, ahí únicamente se presentan, Nacho, argumentos de índole económico, mercantiles. Ahí se habla de contratos. Ahí no se toca medidas sanitarias, análisis de lo que la población necesita de cuestiones de la salud. Ahí únicamente se están, incluso, se están utilizando argumentos hasta falsos. Porque si usted lee esta resolución, usted se va a dar cuenta que uno de los argumentos que utiliza la sala es que el abogado representante le decía a la sala que ellos tenían un contrato con estos locales y ese contrato no era para clínica médica, o sea que era un argumento falso que se presentó. Y el otro argumento que se dijo es que en el momento que se hiciera el contrato con los médicos no existía una prohibición de tener médicos en las farmacias. También es falso. La ley de farmacias, que es mucho anterior a la ley de medicamentos, prohibía enfáticamente la presencia de médicos en la farmacia. Entonces, se utilizaron argumentos puramente económicos y además que tenían un sustrato en un concepto falso de las pruebas que se presentaron. Entonces, eso de alguna manera es la primera resolución que apareció en este tema. A mí en lo personal me preocupa que esos sean solo los argumentos que se sigan utilizando, que sean argumentos puramente económicos, de intereses particulares, y que no se esté pensando en el interés de la población. ¿Usted fue citado, la sala lo citó? Nosotros solicitamos comparecer como terceros. ¿Y fueron aceptados? No. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy no hemos tenido la oportunidad de conversar con un magistrado para exponerle técnicamente esta situación. Correcto. Ok. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Bueno, le estaba preguntando al director de Dirección Nacional de Medicamentos sobre el marihuanol, que es increíble. Al final, ¿qué pasó con el marihuanol? Bueno, nosotros recibimos una solicitud de información si se estaba registrando el producto. Ajá. Al final investigamos y creo yo que lo están registrando en el registro nacional. Ya. Nosotros no tenemos ninguna solicitud de registrar este producto. Por cierto que sí ya lo analizamos en el pasado y lo que tiene son algunas hojas que tienen propiedades antiinflamatorias, no marihuana. Ya. O sea que es nada más el nombre. Nada, es sí. El nombre bueno. Lo que pasa es que para pega, algunos pega sí, también, sí. ¿verdad? Marihuana. Ya. Pero y hay gente que le pone fe al producto. Sí. Pero es un producto que no está registrado. No tiene bueno, registro. se venden muchas cosas, y eso le quería decir, doctor. Se venden muchísimas cosas. Usted hace poco estaba diciendo que se tenga cuidado con un producto que se estaba vendiendo por internet, supuestamente para bajar de peso. Se venden demasiadas cosas libremente, ¿no? Desgraciadamente la industria de medicamentos por internet está creciendo y no en el país. En todas partes del mundo, sí. En Europa ese es un problema grave. Sí. En Europa ese es el problema más grave de medicamentos ilegales que se venden. Sobre todo por los inmigrantes que de pronto mandan a traer productos de nostalgia y que supuestamente les servían y era la última maravilla y empieza a entrar esa gran cantidad de productos a través del sistema de internet. Nosotros queremos en este punto, Nacho, enfatizar y eso no tiene ningún control. No, por eso digo, este mecanismo es un mecanismo que no hay responsable. Con este producto para bajar de peso, nosotros comenzamos a seguirle la pista y al final nos topamos que no hay ni siquiera oficina en El Salvador. Entonces lo que pasa es que se mete uno a una página web, ahí hace la solicitud, da su número de tarjeta de crédito y al ratito le viene por courier el producto. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa con los sistemas de aduana? Porque obviamente un courier pasa por aduana. Bueno, lo que pasa es que nosotros aquí bueno, y eso no es aquí en el país, eso en general, usted puede permitir el ingreso de medicamentos para uso personal. Eso significa que son 3, 4 frascos que usted puede mandar a comprar. Lo que pasa es que si eso lo empieza a multiplicar por 1000 o por 2000 o por 5000 usuarios, ya se vuelve una cantidad enorme. Entonces, a mí me parece que siempre este sistema de aduana, el sistema legal, siempre va detrás de lo que son los avances, en este caso, en los avances de Internet. Usted puede en cualquier, digamos, máquina, puede entrar a un sitio web y ahí de repente le empiezan a decir y además le ponen un laboratorio que es como el de la NASA, ¿verdad? Y con equipo y todo. El último descubrimiento. Sí, y le dice, ¿verdad? Y de repente sale un chelito diciendo este producto es premio Nobel y una serie de historias. Ajá. Y al final a usted lo engañan, lo sorprenden
usted da su número de tarjeta de crédito y después probablemente le van a mandar el producto. Digo probablemente porque también hay muchas veces que no, que solo le quitan la tarjeta, ¿va? Pero digamos le quitan el número y pueden, digamos, sí, pero digamos que le llega el producto, ¿ok? Al final y la otra cosa también que sucede en este país, Nacho, es familias en Estados Unidos o en otras partes del mundo interesados en mandar alguna vitamina o algún producto al país. Marihuanol mandan para afuera ya. Bueno, pero entonces se meten a la página, dan su tarjeta de crédito, ordenan, pero de ahí la orden viene para acá, para el país. Entonces, ciertamente ese mecanismo es un mecanismo que pone en peligro la salud de la población. Este producto que nosotros advertíamos es un producto que trae serias complicaciones para el corazón, para el hígado, aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, de infartos, y además no se sabe si en realidad le quita el apetito. Es bueno para lo que se cree. Entonces, al final, usted no tiene ninguna garantía y ese es un problema. En México es un problema gravísimo. En Centroamérica apenas lo estamos nosotros identificando. Aquí en el país yo ya le pedí a la unidad de importaciones que me haga un estudio de cuáles son los productos más comúnmente importados como medicamentos de uso personal. Acabamos nosotros, Nacho, de identificar una red de médicos que firmaban recetas y que al final estos médicos compraban como de uso personal, le ponían el nombre, ¿ve? Nacho Castillo, y así ponían las recetas y entraban esos productos, después los reunían y ya los ponían a la venta. O sea, obviamente eso tampoco es legal. Claro. Entonces, son mecanismos que nosotros vamos descubriendo poco a poco, precisamente con el propósito de que al final la gente no sea sorprendida, porque uno para restaurar su salud es capaz de atender cualquier consejo. Pero tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo cuando estamos tomando algo, de no dejarnos sorprender por estas ventas por internet. Ahora, esto se está dando porque obviamente en el mundo hay una cantidad de cosas que hoy día son influenciadas por los medios de comunicación y el internet, sobre todo los cuerpos perfectos. Hay gente que toma para que le salga músculo, sí, un montón de cosas. Y de ahí se le cayó el pelo y toma para que le crezca el pelo. Bueno, ¿qué tan regulado es eso, digamos? Cuando alguien, hay gente que compra incluso en los gimnasios mismos, sí, se venden diferentes tipos suplementarios, le llaman. Suplementos nutricionales. Sí. ¿Qué tan controlado es eso? Bueno, nosotros desde el año pasado incluso nos fuimos en noviembre y diciembre a hacer inspecciones a los gimnasios y encontramos que había muy poco de venta de productos autorizados. La mayoría eran productos prohibidos. Y el sistema de comercializar no era normalmente en la formalidad del establecimiento, sino que de repente el instructor, ¿vea? Va el cipote, ¿vea? Delgadito, que está comenzando a desarrollar. Sí, entonces de repente le dice, mire, le dice, usted quiere tener los brazos que yo tengo, y ya le saca un bote, ¿vea? Donde aparece un... Hay unos que son así este porte, sí, y no es broma, así este porte. Que lo andan en una maleta de viaje. Exactamente. Okay. Pero ese sistema de comercializar el producto es muy difícil de perseguir, porque no es el establecimiento. Creo que entre los gimnasios examinados, 2 o 3 encontramos que tenían una venta, porque es ilegal, ¿vea? Una venta de productos que ofrecían algún efecto terapéutico. Ahí van desde las hormonas, ahí van digamos, sustancias que aumentan el metabolismo, habían productos incluso que producen eventualmente problemas cardíacos. Pero alguien que se decida tomar esos medicamentos, ¿cuánto es el riesgo que corre? En esto, por ejemplo, de aumentar el metabolismo, obviamente yo puedo decir, claro, si aumento el metabolismo, voy a ir más veces al baño, seguramente, voy a bajar de peso. Lo que pasa es que, por ejemplo, si son hormonas, usted corre algunos riesgos. Si usted, por ejemplo, es un cipote que todavía no ha desarrollado y usted empieza a tomar esas hormonas, usted corre el riesgo incluso de que sus órganos genitales ya no crezcan, o crezcan menos. No me digas. Claro. Y hay una serie de factores, y esto no lo digo para afligir a los muchachos, pero es una realidad. Deben saberlo. Claro. Sí, sí. Y la otra cosa importante es que en el caso, por ejemplo, de que hacen adultos los que lo toman, normalmente el adulto que está consumiendo estos productos es que quiere una vía fácil para adelgazar, para mejorar su actividad, y esto le va a poner en riesgo su corazón, su hígado.
de tal manera que no son productos inofensivos. Hay que tomar en serio estas cosas, porque uno incluso, como le gusta la cosa fácil, ¿verdad? Entonces de repente dice, bueno, me tomo mis pastillitas, hago mis ejercicios y de repente voy a tener el cuerpo de él o el cuerpo de ella. Pues sí, pero es que ellos se dedican 6 horas al ejercicio. Pero a mí me han dicho que aunque usted se dedique 24 horas, esos cuerpos no se logran así. Se logran lo que llaman ellos enchutándose o no sé qué cosa, que metiéndose este tipo de productos. Pero es peligroso, Nacho. Es peligroso. Yo creo que esta es una de las cosas que tenemos. O sea, tiene consecuencia y cobra el cuerpo, así ¿no? Así es. Que ahora vi por ahí una investigación que me pareció muy interesante, donde como que hemos aumentado en El Salvador esto de estar utilizando ese tipo de productos, los estimulantes también. No, esta es una investigación que se hizo en la universidad a través de una entrevista a los alumnos. ¿Ya? De tal manera que tiene ese valor. No son cifras contundentes en el sentido de que no tenemos... ¿Universidad del Salvador, perdón? Diferentes universidades. Ya. Esto lo hizo a través de la Comisión Nacional de Antidrogas. Ya. Y por cierto que después está retomado para hablar un poco acerca del uso de estos productos. Pero no es un estudio que cuantifique el problema. Simplemente pone a la luz una situación que yo creo que es de todos conocida. Ahora, lo importante de esto es que nosotros de enero a junio hemos ya reunido la información, la estamos procesando, de lo que nosotros controlamos con las recetas retenidas. Estos son medicamentos que no puede usted comprar en la farmacia a no ser que lleve ese formulario de receta retenida. Ahí están precisamente medicamentos que se pueden convertir en drogas que le habitúen a usted al uso, y por supuesto también están aquellas sustancias que son precursores de drogas. Entonces, nosotros recién estamos reuniendo esa información. Nacho, ahí habían cajas que nos dieron a nosotros que nunca habían sido procesadas, y es información valiosísima, porque ahí nosotros estamos viendo, por ejemplo, pacientes que visitan a un médico, después a otro, después a otro, después a otro, después a otro, a todos le dicen la misma historia, todos le dan la receta, y después van con 20 recetas a diferentes farmacias a comprar estos productos que deben de ser controlados. Entonces, nosotros ahorita estamos completando toda esa información. Tenemos nosotros la competencia para ir a evaluar en las clínicas los expedientes del paciente y empezar a cruzarlos. Acuérdense que nosotros no observamos... Eso hoy día se va a poder hacer, cruzar la información. Claro, ya se va a poder hacer. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, hay algunos médicos que le dan a la misma persona 3, 4 recetas al mes, ¿verdad? Y que no se había controlado eso, sino simplemente se recibían las recetas, las copias, y se guardaban. Y precisamente son recetas retenidas porque deben de estar sujetas a un análisis mínimo. Si usted es un pediatra y le está dando, por ejemplo, sustancias controladas o medicamentos controlados a adultos, algo está pasando. Entonces hay que investigar. Es posible que usted ya no se dedique solo a los niños, sino que a los adultos. Pero son preguntas que uno tiene que contestar a través de una investigación. Y eso es precisamente una de las funciones de las agencias reguladoras, investigar en cuanto a estos temas que estamos hablando. ¿Ha aumentado el uso de estimulantes? No sé, no le puedo decir. Creo yo que vamos a estar un poquito más, con datos más reales, quizás en un par de semanas cuando concluyamos el análisis. Vamos rápidamente al corte, volvemos con sus preguntas o comentarios. Vamos con Francisco Bonilla para que nos diga qué hizo el amigo televidente esta noche. Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches, señores. Vamos a iniciar con Facebook. Alcide García dice, una farsa. Hay medicamentos para niños que receta el pediatra que eran más baratos antes. Hoy, con esa ley, los compro más caros, dice Alcides García. Carlos Fonseca dice, gracias doctor Cotto por esa brillante labor en beneficio de nuestro país, El Salvador. Carlos Carballo dice que también inspeccionen las bodegas de las droguerías. Hay muchos que no tienen ventilación y los medicamentos podrían llegar ya arruinados a las farmacias, plantea en un segundo tuit Carlos Carballo. Iván Jiménez dice, muy buen trabajo por parte de este funcionario. Y Carlos Larios dice, mientras las autoridades dicen que la medicina es de mejor calidad y más barata, en la práctica son prohibitivas y escasas, dice Carlos Larios. A través del correo electrónico, Fermín Alas dice, éxitos en su trabajo, doctor Cotto. En el pasado quedó la sensación que su trabajo fue parte de la persecución política contra algunos exfuncionarios de Arena. Sin embargo, ha habido resultados en otros casos importantes, por lo que le invito a dejar temas políticas de lado y profundizar en lo técnico
plantea Fermín Alas. Dice Eugenia Sánchez, ¿cuántas multas se han puesto por exponer la salud de la población? ¿Tiene dientes para sancionar la dirección o aún faltan reformas? ¿Qué pasó en el caso de la farmacia cerrada? Pregunta Eugenia Sánchez. Finalmente Jaime Carranza dice, doctor, en el caso de los negocios de medicinas en los mercados, ¿cuándo se va a regular? Allí no existen condiciones climáticas para la venta de medicamentos. ¿Y por qué se permite a la farmacia vender cualquier cosa? Hasta electrodomésticos tienen a la venta ahora, plantea Jaime Carranza. Vamos al estudio para las respuestas del doctor Coto. Bueno, bastante pregunta interesante. ¿Por dónde quiere empezar? ¿Se acuerda de todo o se la voy recordando? Recuérdemelas. A ver, primero, la primera persona habló de que era una farsa todo lo que había sucedido, que ella básicamente lo ha detectado en la compra de medicinas para niños y que esto, digamos, no solamente no han bajado, sino que están más caras. Sí, yo creo que esa percepción la tendrá precisamente aquella población que compra dentro de los dos grupos que menciona de medicamentos que no han sufrido un descenso en el precio. Y esto yo creo que hay que reconocer que estamos hablando de un precio de venta máximo, o sea, estamos hablando de un techo. Nosotros siempre advertimos que cuando se sobrepase ese techo, entonces es que procede la denuncia y nosotros investigamos. Mientras tanto, este sistema que para algunos es imperfecto porque no está reduciendo el precio del 100% de los medicamentos, pero para otros va a permitir a mediano plazo el que la competencia trabaje en este sentido. Algunos productos van a bajar más y otros se van a mantener, pero siempre con ese mismo límite del precio de venta máximo al público. Otra persona señalaba que hay que también inspeccionar las bodegas de las droguerías porque muchas veces no tienen las condiciones. Sí, nosotros ya hicimos una primera inspección en todos los almacenes, tanto privados como públicos. Fuimos al Seguro Social, al Ministerio de Salud, en el nivel de bodegas. Nosotros entregamos en ese momento un pliego de observaciones y después fuimos a observar si ya se habían cumplido. Ahora ya bajamos al almacenamiento y estamos en el tema del dispensador, que es el que tiene el contacto ya con el público. Vamos a hacerlo a nivel de las farmacias privadas, pero también vamos a entrar en las farmacias, botiquines y dispensadores de la red pública que incluye Seguro Social y por supuesto el Ministerio de Salud. O sea, acuérdense que la ley de medicamentos está precisamente enfocando al universo de los medicamentos que se comercializan o se distribuyen o se dispensan en el país. Así es que, por supuesto que estamos nosotros permanentemente con esa inspección. Ya concluimos con las droguerías, bodegas y almacenes y ahora vamos a pasar al dispensador. ¿Qué le diría usted a la persona que dice que en El Salvador se mencionan los medicamentos con precios prohibidos y además son escasos? Yo diría que sí, en el sentido de que todavía tenemos problemas con el tema de los precios. Sin embargo, usted no me lo volvió a insistir, pero el tema de la sostenibilidad es importante. El mercado de El Salvador es pequeño. Si nosotros nos ponemos al precio de Europa, simplemente no va a haber medicina en El Salvador. Nosotros tenemos que pensar que el tema de precios y el tema de calidades tiene que ser enfocado ya en un nivel centroamericano. Porque sí, el mercado centroamericano sí ya resulta atractivo. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, que El Salvador sigue bajando los precios, entonces de repente el laboratorio va a decir, miren, yo si le bajo más el precio en El Salvador, ya Guatemala me va a querer empezar a bajar el precio. Entonces mejor simplemente ya no vendo en El Salvador para mantener el precio en Guatemala. Entonces por eso es importante los esfuerzos regionales que se están haciendo en pro de que el tema de los precios de medicamentos sea una realidad para Centroamérica. ¿Y hay esfuerzos regionales? Sí, por supuesto. ¿Sí? Hoy por hoy, Nacho, nosotros en El Salvador ya estamos por debajo del promedio centroamericano, que es lo que la ley perseguía en el artículo. Sin embargo, todavía hay productos que son prohibitivos en cuanto al precio y, por supuesto, hay de alguna manera limitación en cuanto a la disponibilidad que existe. Pero ese es un problema a nivel centroamericano. Entonces yo creo que ese esfuerzo que se está haciendo en Centroamérica, tenemos 3 instancias ahorita que están instituidas para examinar el tema de medicamentos. Está el Consejo de Ministros de Economía, el Consejo de Ministros de Salud y están las direcciones de medicamentos de Centroamérica, las que estamos tratando estos temas en conjunto. No es fácil ponerse de acuerdo, pero yo creo que si pensamos en sostener esto a largo plazo, tenemos que hacerlo. Doctor, tengo un minuto, un poquito más de un minuto. Rápidamente, las multas que se han puesto, las farmacias cerradas que se dijeron en su momento, ¿qué pasó con eso? Nosotros tenemos, digamos, un sistema de sanción que a mí me parece que ha sido exitoso en el sentido de que hemos logrado corregir las conductas equivocadas.
es un error pensar que la Dirección de Medicamentos está para cerrar establecimientos. Nosotros estamos para corregir. Se han cerrado, se han multado económicamente. ¿Siguen cerrados Los que se han cerrado en definitiva con la sentencia en firme, siguen cerrados. Siguen cerrados. Sí. Ahora, si alguien ha abierto, nos tienen que comunicar y nosotros vamos a hacer la inspección. Pero aquellos establecimientos que ya está en firme la sentencia de cierre, esos siguen cerrados. Ok, ¿cuántas multas se han puesto? ¿Hay un monto de multa? Sí, los montos que tenemos son arriba de $20,000 por multa. No recuerdo. ¿Pero el total de multas? No le puedo decir en este momento. El caso de los mercados. ¿Sigue habiendo, parece, poco control en mercados? Bueno, o ya sí? Sí, lo que pasa es que nosotros lo que hemos hecho es un esfuerzo para autorizar 600 puestos en el mercado que tienen las condiciones adecuadas de almacenamiento puestos a nivel nacional. Esto es lo que hemos autorizado, pero las ventas en los mercados no son solamente en los puestos autorizados. Y esto es una de las cosas que a mí me parece que los alcaldes deberían interesarse en ver cuáles son aquellos puestos que están autorizados para vender medicamentos y eso sí, permitirle. Y aquellos puestos que están vendiendo medicamentos y que no están autorizados por el ente que obviamente los autoriza, debían de cerrarse. O sea, colaboración de parte de la municipalidad. Se nos fue el tiempo, desgraciadamente. Muchas gracias, doctor, por estar esta noche. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes también, amigos televidentes. Los espero el lunes, siempre a las 8 de la noche, en un nuevo programa de debate. Que pasen buenas noches y un excelente fin de semana.